curso Principios Cooperativos y Balance Social Cooperativo, el módulo 2. Esto lo hacemos también porque comenzamos a grabar esta parte. Yo me preguntaba, no sé por qué me vino esta asociación de ideas. Usted, no sé si en Chile se utiliza la palabra colifato. No. Colifato no. Está colifato. Ya no se dice. Y se acompaña de un gesto, que es estás colifato. No. Estás loco. Bueno. No sé por qué me habría acordado de esa palabra. Porque hay una cooperativa, y esto es en serio, ¿no? Y además les ayudó en su salud, en un centro de salud mental, en un centro de salud, los llamados manicomios, crearon una FM radio cooperativa y le pusieron la colifata para reírse de ellos mismos y cómo los ayudó a integrarse y a comunicarse internamente y también con el exterior. Bueno, en salud mental hay todo un cambio respecto a antes era la reclusión, la represión y demás, es la integración. Y pensaba en esto, también hay grupos, que no sé si por ahí lo han escuchado, seguramente lo han escuchado, no está tan diseminado, tan difundido, que utilizan la risoterapia. Y acá hubo mucho de risoterapia. Porque yo escuchaba algunas carcajadas y por ahí se ponían a hablar entre uno y digo, quisiera estar en esas conversaciones para cómo se divertían. Entonces, qué importante es para la propia salud el hecho de reírnos, disfrutar, compartir. Y esto que parecía tan simple de coordinación, podemos llevarlo a la coordinación de las cooperativas, de los grupos humanos, que a veces se complica, y se complica bastante. ¿No? Fíjese algo tan simple como levantar la mano, decir un número, seguir un orden, cambiar el ritmo, cambiar el movimiento, y eso requiere de ejercicio. Entonces, si hay algo que, ¿se acuerdan de los de Rosdale? Si hay algo que... Claro, pero Manuel no está, no importa si no se acuerdan. Si se acuerdan de lo de Rosdale, el tema es que tuvieron eso y sabiduría, esto de poder ser profundos en lo que es identificar valores, principios y proyección de la experiencia, no quedarse solo con la experiencia, y a la vez ser prácticos para resolver problemas. Esto de coordinar, disfrutar a la vez, reírnos, haciendo correlatos o relaciones entre lo que ustedes vivieron recién y los desafíos que nos plantea la vida. Y si lo podemos hacer en ambientes agradables, en ambientes donde disfrutamos, compartir el trabajo, compartir el ser asociados, asociadas de una entidad y demás, seguramente vamos a sentirnos con más ganas y más a gusto para progresar en el objetivo en conjunto, el objetivo final. Vamos a volver a los principios. Y le damos una vueltita por lo que anduvieron dando vuelta y me van ayudando los grupos. El primero, la Asociación Voluntariedad y Libertad, también se le llaman el principio de puertas abiertas. ¿Vieron las puertas del lejano oeste, que eran puertas así, dos puertitas que van y vienen? Es decir, puertas que no tienen cerradura, que no tienen traba, que nadie me obliga, lo dijeron en el grupo, a estar en la cooperativa. Soy invitado o me intereso y tampoco me pueden retener si me quiero ir. ¿Por qué? Porque está la decisión personal de permanecer. Entonces, está muy asociado a las puertas abiertas y a la libertad. Este principio está muy también asociado a reconocer la centralidad de nuestra sociedad y asociada, es decir, respetarles el derecho. Y está relacionado también al principio de educación y al principio de la democracia. Por eso la entidad tiene que promover derechos de información y educación, como decíamos hoy. Y esto lo dice la ASI textual, la Alianza Cooperativa Internacional. Que la ASI usa palabras socios, nosotros a veces usamos asociados, es como indistinto. Hay algunas discusiones jurídicas, si socios son los de las sociedades comerciales y asociados los de las asociaciones civiles. Esto depende de cada país también, como esté el derecho. Pero la ASI habla de socios. Y
solo pueden sentirse comprometidos si se los consulta y si confían en que serán escuchados. Es decir, alguien cuando se siente escuchado en una organización, lo primero que siente es que es tenido en cuenta. Más allá de que después mi inquietud, mi propuesta o mi crítica se convierta o se traduzca en un hecho concreto, pero ya el hecho de sentirme escuchado, y no que me escuchen como oír llover, como pongo cara de que te escucho y no empatizo, no me interesa lo que venís a plantear, sino escuchar realmente. Entonces, dice vuelve a decir, los dirigentes y colaboradores, cuando dice colaboradores se refiere a los empleados, a las personas que atienden a los asociados, deben ser competentes para comprender plenamente a sus socios. Fíjense qué responsabilidad para quienes estén en los consejos de administración, en las juntas de vigilancia y trabajando en las cooperativas. Tienen que comprender plenamente a sus socios y escuchar. Mucha paciencia, porque por ahí escucharán cosas muy interesantes y escucharán cuando termine. Pero hay que... ¿Por qué? Porque son los dueños y dueñas. Y además porque tenemos que resolver problemas. No resolver todos los problemas, pero digo, como institución, como cooperativa. Sigue el principio, y la ASI sigue diciendo que este principio es sin discusión el más poderoso, no el más importante, pero el más poderoso, pero a menudo el más subestimado. Porque decimos, sí, puede irse cuando quiere, puede entrar, ya está. Pero implica una serie de derechos, una serie de... La autoayuda que hemos definido como valor es la creencia de que cualquier persona puede y debería esforzarse por controlar su destino. Y fíjense, eso es individual, pero después ¿cómo sigue? El pleno desarrollo individual solo puede tener lugar en asociación con otras personas. Es decir, uno solo no se realiza en la vida solo, únicamente. Todos necesitamos de... Y la raza, la especie humana, ha podido desarrollarse gracias a la cooperación. La competencia en el terreno económico nos puede ayudar a mejorar determinados procesos y demás, pero la cooperación fue lo que nos salvó primero de los grandes animales, del frío, de las inclemencias del tiempo, y el vivir en comunidad, el preservar una lengua y códigos comunes. Toda la evolución es gracias a la cooperación. Entonces, en asociación con otra persona, en tanto que individuo, cada uno está limitado a lo que puede hacer y lo que puede realizar. Tenemos, para poder realizarnos en forma individual, plenamente individual, tenemos grandes limitaciones. Pasamos al 2. ¿Cómo se resume? El primero, de las puertas abiertas. El segundo, una persona, un voto. Independientemente de cuánto capital, cuánto dinero haya aportado para ser asociado en la cooperativa, ¿no? Una persona, un voto. ¿Cómo es en una sociedad anónima? ¿Cómo son los votos? Por las acciones que tienen. Si yo tengo el 51%, todos ustedes que son como 60 tienen el 49%, ¿quién manda en la asamblea? Manda el 51%. O por ahí entre dos personas llegan a la mayoría del capital, se ponen de acuerdo y puede haber 1000 asociados, 2000, puede cotizar en bolsa, lo que sea, y las decisiones van a pasar por ahí, por una o dos personas. Entonces, son empresas orientadas al control del capital. El capital domina a la organización. En cambio, en las cooperativas, el capital tiene que servir a la organización para hacerla mejor, pero no la domina. Los que tienen que tener el control, por eso la palabra control que chocaba hoy un poco, es democráticamente las personas. ¿Podemos hablar de personas naturales como nosotros? Y podemos decir que hay asociados en las cooperativas, pueden ser personas jurídicas. Sí. Puede haber personas jurídicas asociadas que van a tener que elegir un representante para cuando toque ir a la asamblea, o pueden ser elegidos en el Consejo de Administración en representación de esa sociedad que es socia, esa persona jurídica que es socia. Bien, las cooperativas son organizaciones democráticamente gestionadas por sus socios, que ya lo dijo un poco el grupo de número 2,
quienes participan activamente en la fijación de políticas y en la toma de decisiones. Acuérdense que la palabra que iba a unir todo era transversal, que estaban todos los principios de valor, era la participación. Y la ACE nos dice que los socios tienen que participar activamente, no participar así, voy a la asamblea, escucho un rato, después me voy, o no voy a la asamblea directamente, donde se toman decisiones clave. Y en la toma de decisiones, ¿qué es lo de la toma de decisiones? La cooperativa nos va a llamar como asociados, imagínense una cooperativa grande, todos los días para ver cómo hacemos para bajar este costo, cómo hacemos. No, sería imposible. Imagínense una cooperativa de 1000 asociados, 2000, 3000. Hay cooperativas de millones de asociados, inclusive. Sería imposible. Pero sí en la toma de decisiones clave. Ahí está. Es decir, que esa igualdad, que es un valor, no es solo que todos tenemos un voto por persona, sino que todos tenemos derecho a estar activamente involucrados en la fijación de política y la toma de decisiones clave. Es decir, en las cosas importantes. No en la de todos los días, para eso elegimos representantes. Para eso elegimos, son mandatarios, le dimos un mandato. Como la democracia. Que después podamos criticar que la práctica, que se olvidan, que esto, que el otro, tanto en la política como en las instituciones, las cooperativas, las asociaciones, que los que están dirigiendo por ahí no cumplen. Pero si no cumplen el mandato, hay una corresponsabilidad entre el que no cumple el mandato y quien le dio el mandato que no lo hace, no ejerce el derecho de que se cumpla. ¿Es claro esto? Sí. Es decir, que a veces nosotros, por distintas razones, puede ser comodidad, puede ser que no conozcamos a veces realmente nuestros derechos, dimos el mandato. Yo digo el mandato si fuimos a una asamblea y a lo mejor ni siquiera fuimos a una asamblea. Ahora, si no fui a la asamblea, tampoco me puedo quejar de que está ese consejo de administración. No fui, no voté. Y si fui y voté y había dos listas, o había dos posiciones, o había dos grupos de personas que unos decían una cosa, otros decían otra, votaré por el que me parece. O si no, me autopropondré o me propondré con un grupo para integrarme a conducir esa organización, esa cooperativa. Pero si yo digo, no me gusta lo que hay, no me puedo quedar en el bar tomando café, criticando la cooperativa y no hago nada. No me gusta lo que hay, participemos activamente. Esto a veces, incluso como ciudadanos, nos tiene que interpelar. Si el estado de cosas, no nos gustan determinadas cosas, tenemos la responsabilidad de participación. No es solamente un derecho, tenemos una responsabilidad de participar. Y si esa responsabilidad, ese derecho, no lo ejercemos, después no nos quejemos. Después no tenemos autoridad para quejarnos si nosotros no utilizamos los medios que corresponden. ¿Se están durmiendo? ¿Hacemos otro 1, 2, 3? ¿No? Bien. Pasamos, y en control democrático también, lo dijo el grupo, incluye consideraciones sobre derechos y responsabilidades. Es decir, no es solo la democracia de derechos, es también qué obligaciones tengo como, en este caso, como ciudadano o como cooperado o cooperativista. Hay distintas acepciones, en algunos lugares se dice cooperado, como ustedes, cooperadores y cooperativistas. Son como sinónimos. ¿Qué significa la democracia o este principio? Significa promover el espíritu de la democracia en las cooperativas, una tarea que no tiene fin, difícil, valiosa e incluso esencial. Esto es textual de la ACE. La pregunta que hacemos nosotros abajo es nuestra. ¿Se podrá medir la calidad democrática de una cooperativa? ¿Qué les parece? ¿Qué te parece? ¿Se podrá medir? ¿Esta cooperativa tiene más calidad democrática? ¿O menos? ¿O disminuyó su calidad democrática? ¿Se podrá medir en qué? ¿Cómo la medirían? Participación. ¿Algunos dijeron porcentaje de participación? ¿Participación en qué? En asamblea podemos medir porcentaje de asistencia. Y les ponemos un ejemplo, ya entramos en algunas cosas del balance social, pero después Ximena se las va a explicar mejor. En una asamblea, les pongo un ejemplo, una cooperativa pequeña. Díganme un número de personas asociadas a una cooperativa pequeña que ustedes conozcan o se imaginan. ¿Cuántos serían? 6, 10. Pongamos 10 para hacer un número que me dé los porcentajes.
a la asamblea me va el 40%. Y si yo me voy a Capel, por ejemplo, ¿cuánto tiene? ¿Más de 1000? ¿O por ahí? 900 y algo. 900 y algo. Y si yo digo el 40% de 1000, vamos a redondear, son 400 en una asamblea. Yo si en una cooperativa de 1000 se reúnen 400 personas que asisten a una fiesta. Feliz de la vida. Paraíso de la participación, no de la participación, del porcentaje de asistencia que me parece elevadísimo. Súper saludable. Ahora, en la cooperativa de trabajo, me van 4, que es el 40% de 10, y yo digo, qué mal que estamos en esta cooperativa, porque además de trabajo, convivimos 8 horas compartiendo el trabajo. Tenemos que decidir cómo nos distribuimos los ingresos, tenemos que decidir cómo administramos, cómo nos posicionamos en el mercado, cuánto vamos a cobrar, cuánto... Y vienen 4 que son los del Consejo de Administración, que a veces son de 3 personas, por uno en Argentina, y uno más, y el resto no vino. Entonces fíjense, estamos hablando del mismo número, 40%, es decir, con el mismo tipo de indicador, y en uno la calidad, no sé si democrática, pero la calidad de asistencia y la cantidad me resulta muy significativa en la de los 1000, muy importante, y en la otra le pone una alerta rojo, por lo menos amarillo. Acá pasa algo. Son diferentes tipos de cooperativas. Esa es la singularidad. Claro, Sí. ¿por qué tanto? Porque en la cooperativa Capel hay 600 que no participan. Si bien participan 400, pero hay 600 que no participan. Bien. Entonces, en realidad, desde el punto de vista de la participación, son más o menos negativas la cooperativa. Hasta ahí vamos con el ejemplo de número, pero tenés razón. También podemos ver que vinieron un montón de personas a la asamblea. También contra qué lo medimos. Asamblea anterior, la tradición histórica, ¿contra qué lo medimos? El lugar geográfico donde se realiza, porque eso afecta también. Eso afecta. Si la Junta General de Socios es en Salamanca, la participación va a ser mucho menos. ¿Por qué? Porque Está más lejos. sí, tenemos que mover socios de Atacama, de Huasco, del Tránsito, de acá de Cuña, de Choapa, perdón, de Limaní, y viajar. Hay gente que tendría que viajar 10 horas, Claro. y tengo 80 años, viajo. No viajo. No, es esa aclaración que justamente la comentaron, que la asamblea se refiere a la Junta General de Socios, que es el órgano Perdón, sí, máximo de no lo gobierno. ves. El máximo órgano de gobierno en el cual deberían participar la totalidad de los asociados. Si es una cooperativa muy grande, ahí habrá otra forma de organizarse para asegurar esa representatividad. Pero ojo que en Chile ahora no es necesario que las asambleas sean presenciales, pueden ser mixtas, es decir, la persona en este caso que no pueda ir a la asamblea por X motivo, la cooperativa tiene que crear el link para que esa persona desde su casa o donde esté se conecte a la asamblea para tener una mayor... Sería una modalidad híbrida donde puedan Sí, claro. participar presencial y virtualmente. Hubo una modificación en la ley hace ¿cuánto tiempo? Un año. Pero si me permite, pero la modificación de la ley era para en el momento en que la pandemia estaba viva. ¿Tú la sigues vigente? Sigue vigente, Sí. pero para hacerlo práctico, yo debo modificar los estatutos de la cooperativa. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer por ejemplo, Claro. ahora en la Junta General de Socios? Exactamente. Si no está dentro de los estatutos por la modificación hecha, no lo podemos hacer. No, pues, O sea, nosotros, por ejemplo, perdón por lo autorreferente, nosotros tenemos cosas que tenemos el día 24 de junio, perdón, de junio. No, junio, ahora, antes del ministerio que termine el proceso. Y porque no está dentro de nuestros estatutos el hacerla vía híbrida o telemática, no la podemos Tienen que hacer. hacerla presencial. Entonces, lo que vamos a hacer es modificar ahora los estatutos para poder hacerlo. Bien, fíjense, ahí por una cuestión de realidad, cambio tecnológico, lo que pasó en la pandemia, lo que sea, una cooperativa tiene dos opciones, o realiza la reforma de estatuto o no. Si no la realiza, es toda una señal también de calidad democrática, y si lo realiza también. Es decir, si se abre a estas nuevas modalidades para que participen más personas, esa conducción o esa propuesta que se le hace a la Junta General nos va a estar indicando
una cuestión muy clara. Y también, si dicen, dejémoslo pasar, sigamos viniendo los mismos 20, 30, 50 que venimos todos los años, qué sé yo, es otro indicador muy claro. Sí, perdón. Que es una forma de adaptarse para perseverar, para seguir con vida en una cooperativa. Porque quien no se adapta a esas cosas o a esos eventos perece, porque claramente no da los quórum, entonces ¿cómo se van a tomar decisiones si está el 40% de la asamblea? Bien, seguimos adelante con lo que tiene que ver con este principio segundo. Tiene que ver con el poder. Construcción de poder democrático, por ejemplo, implementar estas herramientas o cualquier otra innovación que se haga para que las personas participen, hará que el poder esté más distribuido y valorará las distintas inteligencias. De lo contrario, el grupo puede ser cada vez más pequeño en cuanto a concentrarse, cerrarse en la toma de decisiones y no interactuar con el resto de los asociados. Esto tiene que ver cómo se ejerce el poder en estilos de gestión que pueden ser con liderazgo democrático o también puede ser con liderazgos autoritarios que no le interesa que venga la gente o que vengan mis amigos, que son los que me van a aplaudir cuando termine la junta. Las organizaciones inteligentes de la economía social van a tener que revisar muy frecuentemente cómo practican el poder y revisar los caminos para mejorar, para construirlo o reconstruirlo más democrático. Porque eso le va a dar mayor calidad, no solo democrática, le va a dar mayor vitalidad a la entidad y mayor eficiencia también. Porque mientras más estemos participando, seguramente vamos a cometer equivocaciones, pero es posible que nos equivoquemos menos. Y aunque nos equivoquemos como organización, como empresa, lo que sea, le vamos a poner el hombro. Si tuvimos la oportunidad de ser escuchados y de aportar, que cuando estuvimos en la mesa del bar criticando desde afuera, entonces seguiremos criticando desde afuera, hasta que se caiga todo si es que las cosas no funcionan. Entonces el poder la construcción del poder es importante. Juan, sí, una pregunta. En la experiencia que ustedes tienen, ¿tienen metodología o pasos para esa revisión periódica de la concepción y práctica del poder o depende de las habilidades finalmente de cada directivo, de cada participante? Mira, hay experiencias que son más exitosas en ese sentido. Uno a veces cuando dice qué es el éxito, y el éxito puede estar en cuando uno valora determinadas prácticas y dice son exitosas, hay una cuestión de ideología y de valores que me fundamenta porque eso está bien o está mal, ¿no? Depende, ya es muy subjetivo. Las organizaciones que han logrado, ninguna es perfecta, ninguna es el paraíso de la participación, ninguna es la calidad democrática total, pero que han logrado mayor interacción entre sus miembros, normalmente, interacción, pero además no interacción solo para sentarnos a jugar un rato a las barajas, a los naipes o alguna cosa, o a conversar de cualquier, y no que tenga que ver con la cooperativa. Pero cuando han logrado que haya esa integración y se propongan, digamos, instancias donde se escuchan, donde se reciben las críticas, se trabaja para mejorar y demás, y eso es natural, normalmente también van logrando que cuando tengan que renovar dirigentes, personas que estén en los consejos de administración, no tengan problemas. Yo he escuchado cooperativas que dicen, sí, pero resulta que viene poca gente y de la que viene nadie quiere comprometerse o nadie quiere estar en el consejo de administración. ¿Por qué? Y porque hay que dedicar más tiempo. En algunas cooperativas eso significa que sea remunerado, en otras es ad honorem, pero hay que comprometerse, hay que trabajar por los demás. Entonces es como que cada vez se va debilitando. Si vamos entusiasmando, la palabra entusiasmo viene de esto, dice que viene como origen de estar con los dioses, digamos, de sentirse con un soplo vital de yo me comprometo en esto porque me gusta, y porque me gusta me comprometo, y porque me lo hicieron conocer. Porque yo les pregunto algo, ¿ustedes lo quieren a Eladio Bagni? ¿Qué? ¿Lo quieren a Eladio Bagni? ¿Le tienen afecto? Ah. Antes de decirme sí o no, algunas veces no lo conozco. Porque no se puede querer lo que no se conoce. Es que ¿sabes qué pasa? Ahí lo que estamos planteando tiene que ver con un tema de gobernanza de las cooperativas. Sí. Entonces, para que el socio participe,
en mi opinión, y lo que estamos nosotros, digamos, inculcando, es que el socio no se vea participando solamente en la instancia del llamado a la junta o a la asamblea, como tú mencionas. Entonces acá las directivas del consejo de administración o el gerente, según sea su caso, tienen que pololear al cooperado. ¿Qué significa eso en buen chileno? Ir a visitarlo a su predio, a su local de trabajo, donde está, de decirle: José, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu agua? ¿Cómo está el riego? ¿Cómo está el asesor que te envié para la calidad del producto? Y eso no se hace. Entonces, o se hace muy poco y muy pocas cooperativas. Entonces, cuando está el cooperado y no recibe ese pololeo, ¿cierto?, por parte de la directiva y le llega una situación, ¿está comprometido con su organización? Sí, por ahí más que nada un compromiso formal de Entonces, ir a la yo lo tengo que pololear para que se comprometa. Eso por un lado. Y además, el socio es parte de una familia. Por lo tanto, yo a la familia, en el proceso de la cooperativa, tengo que ir sumando a la familia, a su hijo, a su hija que está estudiando. Por ejemplo, si la cooperativa le va a ir bien y tiene a un hijo o dos hijas, qué sé yo, que salieron del INSUCO, que es el centro comercial de acá de la región, o están saliendo de la universidad, yo veo como cooperativa cómo ellos, en vez de contratar a un contador, por ejemplo, externo, cómo crear un departamento de contabilidad con los propios hijos de los cooperados. Esa filosofía la tenemos que trabajar, porque el cooperado y su familia se tienen que ir comprometiendo, pero yo ¿cómo lo hago? Entonces tengo que ocupar estrategias para ello. Puede ser otro ejemplo más, pero en el fondo lo que quiero decir es que las cooperativas que estamos creando nosotros en la región y en el país están partiendo de esa base hoy día, o sea, tienen que estar permanentemente trabajando con sus cooperados, informando a sus cooperados. No es necesario hacer una asamblea al año para decir, ¿sabes qué? Nos llegó una máquina y que esa máquina va a cortar no sé qué cosa y vamos a vender 3 productos. No, tenemos que informar permanentemente y hoy día tenemos, a diferencia de hace un par de años atrás o muchos años atrás, tenemos esto. O sea, hay cooperativas que tienen que crear y hay cooperativas que tienen WhatsApp y se van informando: oye, viene, qué sé yo, tenemos tal capacitación, tiene este seminario, va a venir tal persona a verlo tal día. Entonces tenemos que ocupar nosotros las herramientas para que el cooperado, y con esto termino, se informe de lo que hace su cooperativa, para que se sienta comprometido con sus logros, y ir sumando, insisto en eso yo, ir sumando a las familias en este tema. Encontrar un poco lo que vos decías, a cada uno encontrar su tiempo y su lugar, es decir, sus intereses. Depende del tipo de cooperativa, lo que desarrolla y el tamaño que tenga y la cantidad asociada al lugar donde esté, lo que decías hoy de la distancia geográfica. Hay un montón de factores. Si somos 10 o somos 10.000, va a haber influencias, pero va a haber una actitud. ¿Dónde está quién había mencionado? Vos habías mencionado la actitud, que tendría que ser, no sé si la misma, pero que tendría que ser un poco lo que dice la ACI. Los asociados y asociadas solo podrán comprometerse si se los consulta y si saben que serán escuchados. ¿En qué? En lo que sea que sean sus intereses. Puede ser que sean intereses directamente coincidentes con el objeto social, las actividades que realiza la cooperativa, o puede aparecer, como el ejemplo que decía Alberto, que aparecen otros intereses, los de los hijos, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos para contener en la misma institución, en la misma cooperativa, a la mayor cantidad de personas posible, para generar espacios que sean atractivos, que sean agradables, a que uno se sienta cómodo, que empiece a conocer más la cooperativa? Y por ende, la pregunta que le hice, si lo querían era de Giovanni, que le daba una pregunta tramposa, es que nadie puede querer lo que no conoce. Es decir, si la cooperativa solo está para una cosa y yo no le conozco otras cuestiones, ni tengo consulta, ni tengo la información, ni tengo la oportunidad, es muy probable que solamente yo aparezca para algo muy puntual, para algo pequeñito, y no valore todo el resto que hay. Es como que de una fruta me quedo con la apariencia, con la cáscara, pero nunca estoy abriéndola y viendo su pulpa, su contenido, y saboreando su contenido. Entonces, ¿vieron la frase esa que dice: los niños aprenden lo que viven? Y que
que tiene que ver con la pedagogía y la ejemplaridad, es decir, los niños y los seres humanos en general, a mí me pueden estar escuchando 2 horas decirle cosas lindas los principios, pero si después en la práctica, con Ximena quiere hablar o hace un aporte, o hemos quedado con ella metodológicamente, que intervenía en la motivación de juntarlos con el 1, 2, 3, y yo digo, no, hago la mía y todo eso, y eso se nota además, ustedes lo empiezan a ver, de qué práctica solidaria de trabajo en conjunto podemos dar testimonio si lo que estoy haciendo es la mía o la individual. Entonces ustedes se van a quedar con esa práctica y no con todo lo que puedo decir. Puedo decir una muy lindo. Bien, seguimos adelante entonces, pero la pregunta que hacías de si no hay un manual. No, si la experiencia tiene alguna orientación sobre qué cosas realizar. Pero sí como orientación que los tienen más responsabilidad de conducción tengan esto de mucho oído, ¿no? Mucho estar escuchando y viendo lo que pasa con sus asociados y buscando estrategias para motivar, entusiasmar e incentivar a las personas que se acerquen por distintos motivos. Porque a veces alguno se puede acercar más que nada por una cuestión de contención social y después termina encontrando en la cooperativa otros aspectos que hacen que el día de mañana pueda aspirar a estar en un consejo de administración y se pueda comprometer a dedicar un tiempo o aportar sus ideas. Cada uno va a entrar por lo que la cooperativa pueda ofrecer desde el punto de vista no solo material, sobre todo de esto de canales. Y otra cosa, nombraste WhatsApp y hoy hablamos en el almuerzo alguien, ¿dónde está? Se me escapó. ¿Dónde está el director del Centro de Formación Tecnológica? Allá está, profesor. Que hablabas del Instagram, bueno, hablamos con nuestros compañeros del Instagram, del WhatsApp, que a determinada edad usan esto, el otro. Y en la cooperativa, los asociados, si bien podemos tener una tendencia, una cooperativa más joven, con un promedio más joven, otra cooperativa con una población más envejecida, tenemos distintos canales que usamos con las tecnologías. Algunos prefieren una cosa, otros prefieren otra. Tenemos que tratar de usar inteligentemente todos. Si nos quedamos solos, mirá, hicimos un grupo de WhatsApp, somos 20 en la cooperativa, y mandamos por WhatsApp. Ya están informados. No es solo mandar un mensaje. Es después de alguna manera ver si llegó, leer el mensaje que vuelve, qué provocó esta consulta o esta información. Es decir, los que están condicionados tienen que estar en el mejor, no en el mal sentido, pero enfocados y obsesionados por los asociados y las asociadas. ¿Se acuerdan que hablamos hoy? Los fundadores eran innovadores y además estaban enfocados en los asociados. Las cooperativas tienen que estar enfocadas en el activo más principal, que es la participación de sus asociados. Si no tienen participación de los asociados, es como que ese activo empieza a desvalorizarse, llevado a términos económicos. Lo empezamos a debilitar. Bien, seguimos, estoy hablando mucho. El grupo 3, ¿quién es que anda en el grupo 3? Ay, no hay nadie, se fue toda la visita. Grupo 3, ahí va. Bueno, lo que decíamos que todo va cambiando, antes de este principio que es muy de la parte económica, antes había 6 principios, ahora hay 7, a partir del 95. Este así no estaba, no era ese nombre, tenía 2 nombres distintos. Uno era interés limitado del capital y el otro era distribución equitativa de los excedentes. La ASI, ¿qué hizo? Los metió, digamos, a los dos en esto mismo, pero en algunas cooperativas, en algunos países del mundo, se admiten algunas excepciones en la distribución que suele no ser tan equitativa. Por eso es más genérico. Entonces vamos a tomar lo que sería universal. Todos contribuyen al patrimonio común, es decir, han aportado capital para ingresar. Poquito, mucho, no importa, pero han aportado. Volvemos a decir, el capital es un medio, no es un fin, no domina la organización. Participa en la decisión sobre el destino de excedentes. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ahí sigue la Junta General de Socios. No es todos los días, no es un tema que todos los días vamos a discutir. Hay que ir a ese momento. Es un momento formal, pero es un momento clave para eso. ¿Cómo toman esas decisiones? Tendrían que estar inspirados en estos 2 valores fundamentales de la equidad y la
y deben recibir el precio justo, ya sea por su producto o por el servicio que le está brindando la cooperativa. ¿Y qué es el precio justo? Porque hoy, cuando hablabas a alguien, creo que vos eras de ser más concreto entre la idea, el valor y lo que se da en la práctica. A ver, no es una definición académica, pero es para quienes producen el mejor precio posible, el más alto posible, que reconozca la dignidad de su trabajo. Pero que tiene que tener la responsabilidad de la calidad del producto. Porque yo no le puedo pagar por la hortaliza o por la uva que vino de baja calidad, que está con, digamos, con parásitos o con plagas, con hongos, con lo que fuera, no digo, cualquier tipo de presentación, no vamos a pagarle el mejor precio solo porque es asociado. El mercado me está diciendo, quiero comprarte algo que sea de calidad. Entonces, hay una responsabilidad de hacer las cosas lo mejor posible en cada uno. Eso es la responsabilidad de cada asociado. Pero después, ante la misma calidad que me aporten varios asociados, por ser un conjunto y por operar el mercado, tengo que sacar el mejor precio posible para reconocer esa dignidad de persona que produjo. Si es al revés, son personas que compran en conjunto, como quien que dijo hoy que compraban en conjunto, las compras comunitarias, compran en conjunto, hay que bajar el costo. Porque si no, ¿para qué compramos en conjunto? ¿No? Es decir, puedo ser muy cooperado, muy cooperativista y decir, yo estoy en la cooperativa, pero si la cooperativa me va a cobrar más caro de lo que le puedo comprar acá a la misma calidad, ¿para qué sirve la cooperativa si no producimos resultados? ¿Solo por romanticismo? ¿Solo porque los principios son lindos? Es decir y hacer. Es decir, la teoría, lo que digo y lo que hago tiene que tener coherencia, si no, vamos para atrás, para abajo. Pero a veces no es así tampoco, porque hay factores externos. Sí, seguro. ¿Por qué? Porque de repente, no sé, pues, yo tengo que ver los costos de producción y los ingresos y llegar a la línea final. Y si no me da la línea final... Y otra cosa, a veces tratar de lograr lo que llaman, no sé si se llama de esta manera aquí, reconocimiento de la producción en origen, a una determinada certificación de calidad, a un producto artesanal que sea distintivo y que la cooperativa pueda lograr, eso es un plus, que a lo mejor me cuesta más producirlo, pero también tengo que hacerlo valer más. Ahora, por ahí soy tan pequeño como cooperativa que no logro, no sé si imponer, pero no logro influir en el mercado para que se acepte ese precio que yo quiero tener como cooperativa para mis asociados. ¿Se entiende? Sí. Y ahí volvemos al sexto. ¿Quién era lo del sexto? Nosotros. Ustedes. Ahí está en cómo tenemos que ser solidarios con otras cooperativas y ver que a lo mejor una sola cooperativa, una golondrina no hace verano, nos tenemos que juntar con otras que sean del mismo tipo o complementarios. Hay muchas cooperativas, y sobre todo medianas y grandes en Argentina, que están descubriendo una herramienta parecida a la que le vamos a contar mañana con Ximena y gracias también a las redes sociales de mayor profundidad, que empiezan a darse cuenta que deberían operar más económicamente con otras cooperativas. Y lo ven en los números. Y eso de operar más con otras cooperativas hasta es conveniente desde el punto de vista económico, es muy conveniente. Pero, ¿por qué no lo hacemos? ¿O por qué no se hace? Y resulta que ese principio sexto por ahí está flojo, está débil. Bien. ¿Seguimos, le parece? ¿Está muy cansado? ¿Hacemos un...? ¿No? Bien. Vamos, sí. Lo que pasa es que efectivamente el tema de la participación es esencial, estamos de acuerdo con eso, pero antes del almuerzo tú mostraste niveles de participación. Perdón. Entonces, escuchamos al compañero porque si no, no... Había un nivel que era como todas las posibles formas de participación. Como la escalera. Claro, esa es la escalera, ¿no? Y había una que era la pasividad, que es lo que más se da. De hecho, la pandemia con el voto electrónico puede tener más asistencia, pero no más participación. Exacto. ¿Ah? O sea, hay dramas incluso para que los apoderados vayan a las reuniones de colegio de sus hijos. Y por lo tanto, que haya una reunión de una cooperativa puede ser un fenómeno bastante parecido. O sea, está en crisis eso otro, que parece ser que es más importante que un hijo, pero así todo es crítico. Entonces,
pareciera ser que esta participación que promueven las cooperativas es activa. O sea, no es como yo quiera participar. O no es, no, yo soy pasivo, yo cuando me llaman voto, voy. Pareciera ser que para que se desarrollen las cooperativas, tienen que haber mecanismos que siempre estén haciendo participar, no necesariamente en las votaciones, porque ese es un acto de participación, pero no es participar en la cooperativa. Y ahí, en ese sentido, yo creo que hay que estimular más eso, porque si no, esto del rol pasivo es el que más frecuente hay. Entonces se genera una distorsión entre los liderazgos y la gran masa de socios de la cooperativa. Entonces al final son lo que ellos hacen, nosotros estamos sentados para criticarlo, para opinar de ellos. Y ahí entonces, porque siempre promover la participación, no es como yo quiera participar. Es la cooperativa genera instancias para que yo participe activamente de manera permanente. Bien, está muy bueno porque fíjate que vos hablas de la persona activa, como dice la ACI, que ese es el ideal. Y también entender que como las personas somos diferentes, seguramente va a haber personas que van a quedar en la pasividad, pero que la cooperativa no abandone el intento de generar otra estrategia, como por ahí, no te ha resultado esto, con esto es más pasivo. Bueno, hay que buscarle la vuelta. Y eso serían organizaciones inteligentes, que estaba al final de la primera, porque uno de ustedes preguntó, ¿qué tipo de organizaciones son? No, estamos hablando de las mismas organizaciones, nomás que desarrollen una inteligencia en generar procesos de innovación. No fue eso. Esto que hablamos tanto, que se mencionó de la innovación. La innovación no es que venga alguien con una fórmula o de un desarrollo tecnológico. Innovar se refiere justamente a transformar, a buscar caminos, a buscar estrategias, y lo cual necesita que nos formemos, que, digamos, que adquiramos competencias profesionales, digamos, que seamos capaces de generar otros desarrollos. Y esto que ustedes están haciendo acá justamente es para aportar valor y desarrollar inteligencia en sus organizaciones. Nosotros cuando hacemos formaciones en balance social, que en algunos casos vienen personas individualmente, pero nosotros vienen 2 o 3 de una cooperativa, bueno, ahora tenemos un caso de uruguayo que son 5, la mayoría de qué nos dice, con esto de hacer las actividades de leer y juntarnos, ya sea virtualmente, presencialmente, que hay cosas que son por ahí muy teóricas, no, están gratificados de que le dedicaron un tiempo a pensar la cooperativa, a compartir un tiempo en pensar la cooperativa. ¿Viste? Son frases de ellos. ¿Qué a veces lo que nos falta? Y que tenía que ser una obligación, un deber de las conducciones, es decir, ¿cómo hacemos para, esto de la organización inteligente, para buscar estas alternativas que se hacen? ¿Cómo las trabajamos? De acuerdo a cada cooperativa, porque va a ser diferente seguramente. Hay cosas como denominadores comunes que buscamos hoy y los podemos desarrollar y compartirlos. Pero cada uno conoce también dónde le aprieta el zapato. Sí. El micrófono que está. ¿Está bien? Quería hacer un aporte respecto a lo que tú dices, que a nivel de transversal de organizaciones, digamos, o de empresas, lo que pasa es igual, hay poder, de que no tenemos tiempo para detenernos a reflexionar. Entonces, es algo que pasa debido al modelo, a la forma de responder tan rápido los rendimientos, que no se accede a profundizar, como que de partida profundizar en el dolor, en los conflictos, también en las problemáticas, pero también en el sentido de por qué estamos avanzando en dirección a alguna parte, y eso es esa, me acuerdo de Maturana, no en este momento, pero esta falta de capacidad de conversarse o conversar y profundizar hace que perdamos completamente el foco, y no solamente en las organizaciones, sino que es algo que es inherente a nuestra forma de cómo estamos operando, muy rápido. Entonces, como vamos siempre rápido apagando el incendio, no estamos ni siquiera observando cómo estamos en el entorno, qué estamos haciendo, qué estamos dañando, qué estamos ganando, qué estamos perdiendo, para dónde íbamos, vamos, porque la inercia dice que vayamos para allá y que la utilidad, si estamos gastando o no gastando plata, o sea, como que el pico, el indicador te indica para dónde va.
pero en el fondo estamos ciegos porque no nos detenemos a reflexionar. Entonces, como que cuando uno va e instala esas conversaciones, salen cosas muy ricas y de inteligencia cognitiva, pero como que incluso hay que ir, yo trabajo en facilitación de procesos, igual que casi que uno tiene que decirle, oye, para, profundiza. Y como que no quiero, no quiero. ¿Cómo es el nombre? Roxana. Roxana, ¿sabes qué? Se me venía a la mente este gráfico. Muchas veces cuando te decía, paremos y reflexionemos, muchas personas lo toman como una pérdida de tiempo o como un paso atrás. Eso quería. Y sabés que quería llevar que el paso atrás. Claro, viste que a veces el paso atrás nos puede servir para tomar impulso, para tomar carrera. No es un retroceso porque es una parte que se llama inacción de la metodología de Hugo, que está ahí validado teóricamente y todo, le llaman inacción, que es antes que tú pares y retrocedes, te equivocaste, oye, no se caes para adelante, para, retrocede y revisa, para y revisa, porque es un proceso de aprendizaje. Y como tú dices que hay barreras también mentales que la gente no, como que piensa que está perdiendo el tiempo. Y yo digo, pero ¿cómo están perdiendo el tiempo? Porque es lo más valioso de ir adelante, construir, Imagínate con lo que dice Roxana, cuando nos dijeron, estábamos acá, sentados, formen los grupos y lleven su silla, el 99% agarró y hizo lo que le dijeron de llevar su silla cuando había una silla en el otro lado. Entonces, imagínate cómo será que en un ejercicio como el que está acá no hubo ni una reflexión del 99% de nosotros de ¿por qué voy a llevar mi silla si allá hay otra silla y alguien va a venir para acá? Hicimos lo que nos dijeron porque así tiene que ser. Imagínate cuando, claro, cuando en lo que comentas tú, como que quizás que tiene que haber, y por eso te preguntaba tanto metodología, quizás también entender, no comprar, pero entender que es muy posible que van a hacer lo que les digan. Entonces tiene que haber algo que por lo menos guía a esos líderes naturales o a quienes van a estar tomando las decisiones para decirles cómo ir. La oportunidad de entrar en esa reflexión. Como la oportunidad, claro, de entrar en esa reflexión. Pero la hacemos bien. Hay una frase que no sé si El Principito, un libro parecido que recuerdo ahora, que dice que lo dice con la mirada del niño, que los adultos corren y es muy probable que de tanto correr no se encuentren a sí mismos. Claro. Es decir, cuando uno no se detiene, es como que me pasó la vida. ¿Sabes lo que pasa? Que... no sé si... ¿Escuchan? Sí, mejor. Para los que nos gusta el fútbol... ¿Aló? No importa. Sí, para los que nos gusta el fútbol y sobre todo ustedes que son hartos futboleros en Argentina, a veces nos falta hacer la función del 8, que es la pausa. El que para la pelota, observa, mira, se toma su tiempo y da el mejor pase para que el delantero concrete el gol. Entonces, comparto lo que dice acá mi amiga porque nos pasa eso. Entonces nosotros, la institución donde yo estoy trabajando, que estamos trabajando con muchos grupos, acá en la región, lo que estamos haciendo es parar la pelota y decir, ok, sí, pueden crear una cooperativa en este caso, o un gremio, pero primero un plan de trabajo. Porque el plan de trabajo te permite, tratamos de decir con nuestra amiga acá de un gremio gastronómico de Vicuña, el plan de trabajo te permite poner la pelota al piso, desarrollar tu idea, que puedes tener miles, ¿cierto? Priorizar esas ideas y trabajar un plan que te permita ir avanzando año a año hasta lo que tú quieras, 3, 4 años, definiendo tus roles, tus actividades y dónde voy en busca de para apalancar tantos fondos para tal cosa. Entonces, eso nosotros ya lo estamos gestionando acá porque vemos eso, o sea, ¿qué es lo que está pasando en el país? Es que, no sé qué pasó, pero alguien dijo, oye, ¿queremos una cooperativa? O sea, no, tiene que haber una razón de fondo atrás para crear una cooperativa. No es llegar y crear una cooperativa. Lo que estamos hablando acá, considerar los principios, los valores, y de hecho aún hoy día hay un cuestionamiento a la ley chilena que la estamos viendo en el ministerio, porque la ley hoy día permite crear cooperativas con 5 RUT, con 5 personas. Pero hoy día eso está en evaluación por parte del ministerio.
porque hemos creado pequeños, entre comillas, acá lo dijo mi amigo, y que nos están provocando un dolor. ¿Ya? Entonces el Estado ya está reaccionando a ello. Y en ese contexto, al igual que en Argentina, tenemos cooperativas de vivienda, cooperativas de ahorro y crédito, de electricidad, de agua potable, más las productivas que llevamos nosotros, que son las de servicio, las de consumo, las de trabajo, y hoy día en este cambio que está viviendo el país, por primera vez van a entrar a ser factibles de financiar las cooperativas eléctricas y de agua potable por parte del Estado a través de la institución donde yo trabajo, que es el COTEC. Entonces estamos viviendo un cambio radical hoy día en el país, radical, pero tenemos que ir poniendo la pelota, porque si no podemos crear algo, generar expectativas, y eso es mi preocupación, generar expectativas demasiado altas para ciertas coyunturas productivas y estructurales que tiene cada región. Acá, si me permiten comentar un poco, de aquí para Arica no existe el espíritu del cooperativismo, es bajísimo. De aquí pasando hacia la Araucanía, hay un cambio radical. Hay un cambio radical. Se están generando cooperativas, se está financiando cooperativas, y eso también tiene que ver con un trasfondo cultural también, socioeconómico, productivo de cada región. Acá las regiones, igual que en Argentina, son totalmente distintas productivamente, y eso tiene que ver también cuando yo digo, ¿cierto?, como cooperado, ok, ¿cuál es la oportunidad de negocio que yo tengo en este mundo? Que es un tema que hemos hablado hasta el momento, el que estamos hablando más de los principios, pero quizás mañana en el balance veamos eso, quizás no sé, estoy a la expectativa del balance social, porque eso yo lo desconozco, por eso me gusta, quiero poder aprender eso. Entonces eso también tiene que ver. ¿Te puedo? Sí, adelante. Un poco, tengo un disenso con respecto a lo que plantea con respecto a las cooperativas pequeñas y al control, entre comillas, que debería ejercer el Estado en Chile. Yo creo que el movimiento cooperativo va más allá de la concepción que tengamos de buen o mal negocio o buen o eficiente grupo de personas, porque hay cooperativas pequeñas altamente eficientes de profesionales, ¿ya? Y que no requieren ser tan numerosas, ¿ya? Lo digo esto un poco porque estoy participando en la formación de una cooperativa de la cual somos exactamente 5 personas, ¿ya? Y creo que el mecanismo cooperativo es un muy buen mecanismo para poder apoyar a la cooperativa desde el punto de vista profesional. No se requiere tener una superestructura, es decir, una cooperativa de 25 profesionales o 20 profesionales como pedía la ley antigua, ¿ya? Porque ese exceso, para poder apoyar cooperativas que realmente son pequeñas, tener un staff de profesionales tan grande. Entonces yo creo que más que eso es educar más en los principios cooperativos, incentivar el entendimiento de las economías solidarias. Porque si hay cosas que en Chile, en términos culturales, se produjo una desculturización de los años 73 en adelante, 74 para ser más exacto, la demonización del cooperativismo, porque se le puso una carga ideológica que no era afín al proyecto que se instauró en Chile. Entonces creo que, cuidado, cuando hablamos de los límites en los tamaños, ¿ya?, y que el Estado debiera generar una ley o no generar una ley, creo que primero invirtamos en cultura cooperativa. Y eso tenemos que hacerlo a nivel de los colegios. Y en eso el Estado sí falla, porque el Estado no ha agregado elementos de economía solidaria en los colegios a nivel básico y a nivel medio. Solamente una aclaración, amigo, yo no lo planteo. Estoy diciendo que eso hoy día está en análisis y en discusión por parte de nuestras autoridades que están impulsando este movimiento.
Para aportar algo de Argentina, nuestro Instituto de Asociativismo y Economía Social, por una resolución, la ley argentina habla de 10 personas como mínimo, pero como excepción estaban 6 para las cooperativas de trabajo, pasó a ser de 3 para las cooperativas de trabajo. Pasó a ser 3. Pero lo ve como un paso transitorio, es decir, que esa cooperativa en un tiempo son 3 porque viablemente no le da viabilidad para que sean 5 o 6, pero que estén pensando en incorporar más personas. Cuando algunos de ustedes puedan viajar a la pasantía de Argentina, le vamos a mostrar una experiencia. Hay que competir. Le vamos a mostrar una experiencia interesante de cooperativa de trabajo que hablábamos hoy. ¿Vamos a cooperar o vamos a competir? Vamos a ver si aprueban el examen. Claro, tiene que. Claro, bueno. No les cuento que se van a ver. No, es una cooperativa de trabajo de producción de software. Personas bastante jóvenes, profesionales, que empezaron con un número bajo, lo duplicaron en el tiempo y mantienen esto de permanentemente investigarse a sí mismos y ver su identidad y sus principios, y adoptaron el balance social como una herramienta estratégica de gestión. Porque un asociado de nuestro colegio hizo una práctica con ellos se abrieron a que él pudiera hacer una práctica de balance social, y realmente nos maravillaron cómo, está bien, favorece el número pequeño, ahora son creo que 20 asociados, pero cómo ellos tienen esa mirada de sistémica de cooperativa, tratan de ver y reconocen, nos equivocamos en esto de reflexionar que decía ella hoy, y que ustedes hoy en el primer módulo que arrancaron, en estos módulos, están todos, ustedes y nosotros que venimos acompañados, somos privilegiados de disponer de tiempo para pensar juntos. Esto es un producto que no se consigue mucho en el mercado. De poder tener un tiempo para compartirlo y pensar juntos. Y no con esto quiero disminuir a la filosofía, no para filosofar de cosas muy abstractas, sino para ver lo que nos pasa y cómo podemos mejorar eso que nos pasa, ¿no? Bueno, sigo adelante porque los tiempos están medio limitados y justo nombraste el Estado, recién Alberto, y los compañeros que estuvieron y compañeras en autonomía e independencia hoy tiraron palabras claves y hablaron de la interdependencia, que es muy interesante porque ninguna cooperativa va a estar aislada y no va a depender de nadie. Lo importante es que no dependa su voluntad democrática de terceros, ni del Estado, ni de grupos particulares, ni de un integrante que la maneje a su antojo. ¿Se entiende esto? Es decir, que actúen con autonomía, se equivoquen, pero en forma autónoma. Ahora, ¿esto quiere decir que no puedan hacer acuerdos, sociedades, convenios, alianzas con el Estado y con otras organizaciones? No, para nada. Hay que hacerlo, incluidos los gobiernos, pero tienen que asegurarse que el control democrático sigue en los asociados y que van a mantener su autonomía. Si es conveniente para los asociados de la cooperativa asociarse con la otra cooperativa o con una sociedad anónima para desarrollar un emprendimiento en conjunto que respete mi identidad como cooperativa y favorezca a mis asociados, ¿por qué no? Incluso aunque no sea otra cooperativa, aunque sea una forma jurídica diferente. Pero si yo tengo claro quién soy como cooperativa, a dónde quiero ir, no tengo que tener problemas de juntarme con... Ahora, si le voy a hacer el juego a otro que me saque ventaja, digamos, que se aproveche y me disminuya como organización y me haga hacer malos negocios y me haga perder eficacia y competitividad, ahí no vale que no me voy a integrar o juntar. Bien, ese principio, el de educación, ustedes lo dijeron claramente. Tomemos todas las actividades de educación en las cooperativas como una oportunidad para encontrarse dirigentes, colaboradores y los asociados. Es decir, por ahí tocan un tema, pero es la excusa también para escucharnos. Es lo que dice ahí la ASI como en negritas, que deberían aprovecharse para evaluar constantemente la actividad. Y la parte, vieron que es educación, capacitación e información. Por ahí la palabra información en la ASI, esto es personal, ni siquiera le involucro a Ximena, yo la criticaría un poco a la palabra, es decir, tienen el deber de informar, pero lo importante es lograr comunicación, porque informar es como emitir determinados datos desde un lugar hacia otros que los reciben, pero no hay ida y vuelta. Pero la ASI aclara que no es cualquier información, que es comunicación.
porque en dos direcciones rara vez falla. Si hay feedback, lo que le llaman feedback y vuelta y demás, rara vez falla. Otra cosa que les pone como responsabilidad a las cooperativas de ASI es informar a los jóvenes y a los líderes de opinión. ¿Por qué a los jóvenes? Y porque asegura la continuidad de la cooperativa. Y líderes de opinión se refiere a cualquier tipo de liderazgo, religioso, político, gremial, cualquier tipo de líderes de opinión, periodístico. Esto de que nos conozcan, no sé si para que nos quieran, pero por lo menos para que nos entiendan y para hacer respetar nuestros lugares desde las políticas públicas hasta cualquier negociación de mercado. La gente, y esto la hace también textual, no apreciará, no apoyará aquello que no comprenda. Es decir, si no somos claros como organización, como cooperativa, en lo que queremos, en lo que vamos a comunicar, a dónde vamos, qué servicio brindamos, es posible que nos quedemos debilitados por no nos apoyen. Y esto es una frase nuestra, educándose para participar, participando para educarse. Es decir, que una forma de educación cooperativa muy concreta es participar, no solo escuchando charlas de cooperativismo, sino uno sí estaría 1000 horas escuchando y se convirtió en cooperativista, no sé, o en cooperador. Cooperación de cooperativas van a servir mejor a sus asociados si se integran, si trabajan en forma mancomunada, lo dijeron ustedes hoy, son solidarios. Esto lo adelantamos. Incidir en las políticas públicas de la comunidad internacional. Es decir, una sola cooperativa no va a hacer cambiar una ley, una norma, una resolución, pero varias cooperativas haciendo fuerza, digamos, con todos los medios lícitos posibles de convencer, de persuadir, puede lograr cambios en políticas públicas, cambios para mejor, por supuesto. Y también apoyar a las políticas públicas que sean positivas para el sector. Que no quiere decir tomar posición partidaria. ¿Está claro? Políticas de Estado. Los gobiernos son transitorios, el Estado permanece y lo que tiene que tratar de lograr el cooperativo son políticas de Estado que trasciendan el tiempo. Bien. Perdón. Juan, y eso mismo que vos decís, las políticas de Estado aplicadas a los niveles de Estado, pero también a niveles, digamos, del sector público, pero también pensar en políticas de Estado de nuestras propias organizaciones y de que aquellos que nosotros instituyamos a través de nuestras modificaciones de estatuto también van a generar una continuidad en lo que nosotros queremos como organización, por más de que vayan cambiando los gobiernos, los consejos de administración, también vamos a asegurar, digamos, una misión, una visión que nosotros tengamos como organización. Y una continuidad, creo que siempre. Claro, una continuidad. Perfecto. Bien, los del desarrollo, compromiso con la comunidad, hablaron del desarrollo sostenible, de que no podían dejar de aceptar que las cooperativas deciden en qué grado de intensidad y de qué manera una cooperativa va a contribuir en la comunidad. Y esto está bueno en las asambleas, por ejemplo, en la junta de socios. Escuchar a los asociados. Miren, si nosotros tenemos alguna posibilidad material de ayudar, ya sea con donaciones, con trabajo voluntario que sea en la comunidad, ¿a dónde? Nos volcamos más a la educación, a la salud, a otras organizaciones, a los bomberos. ¿A dónde? Que los asociados puedan orientar a la cooperativa hacia dónde. No que sea solo una función, una responsabilidad del Consejo de Administración, que le viene una nota pidiéndole una donación de tanto dinero para, no sé, una escuela, para el hospital. Y lo va a dar a lo mejor con toda la mejor intención, pero si hay una política que dice vamos a priorizar, no es que no vamos a contribuir con el resto de las organizaciones, pero vamos a priorizar estos temas. Y que lo decían los asociados, eso es decidir sobre el desarrollo sostenible, de la relación con la comunidad, a dónde concretamente ponemos recursos. Y los socios tienen que participar, y dice, no es una responsabilidad que los socios puedan dejar de aceptar, es como que es una obligación decidir sobre esto. Pero en la mayoría de las cooperativas que conocemos en Argentina, no sé qué ocurrirá en Chile, no se trata, es decir, no se le opone a los asociados en esta obligación de decidir cómo apoyar a la comunidad. ¿Qué estrategia? Por lo menos las grandes líneas. No estamos diciendo, pongan 10 pesitos en los bomberos. ¿No? No es tanto dinero, sino cuáles son las políticas que vamos a hacer con la comunidad. ¿Cómo vamos a ayudar? Que no somos el Estado, ni somos una sociedad filantrópica de beneficencia. ¿Se entiende?
No estamos para que, la cooperativa vamos a donar todo lo que tenemos, vendemos la maquinaria y la ponemos en la comunidad. No, tenemos que producir, sí. Hay un súper buen ejemplo de me gusta mucho que es de Argentina, que es la cooperativa La Riojana. Que ellos tienen una parte de su producción. Buenos vinos hacen. Muy buenos vinos, sí, verdad, de Chilecito. Justo en la doble cordillera que hacen paralelo con nuestra zona geográfica. Y ellos tienen un 60% de la producción que es biodinámica y que además obedece al comercio justo. Sí. Entonces hacen fair trade y exportan a Inglaterra y a varios otros lugares. Y todo lo que obtienen de ganancia, que es del comercio justo, y más encima orgánico, certificado, biodinámico. Instituto Agrotécnico. Exacto. Construyeron un instituto agrotécnico que es como la escuela técnica nuestra, construyeron una central como de agua potable rural, sí. Y ahora terminaron hace meses un consultorio médico que es para la comunidad cerca de Chilecito, como 40 kilómetros. Sí. Entonces ellos son súper específicos y cada ciertos años, cada 5 años, deciden en qué van a ocupar esa parte. Y ellos son súper bien la Y les digo, nosotros con la inflación en la Argentina tenemos una mirada de mediano plazo, es decir, el largo plazo de Argentina a lo mejor son 2 meses. Entonces, que una cooperativa en Argentina con la realidad negativa que tenemos de inflación y de inestabilidad y demás, tenga esa mirada es importante. En cualquier lugar, pero digo en Argentina en particular, la mayoría no tiene esa mirada que es ella. No piensen que en Argentina es el paraíso cooperativo, porque no lo es. Hay buenas experiencias, hay malas experiencias, irregulares experiencias, pero nos falta esa mirada de mediano y largo plazo. Bien, ya estamos medio como en hora. Marisol, ¿está Marisol? Juan, tenemos un ratito más. ¿A qué hora es? Pero con... se durmió. Y el cafecito. 4:15. Son las 4. Entonces no vamos a tener que recurrir a otro juego porque los veo que están más o menos despiertos. El olor a cafecito te lo Muy atento. Ya viene el olor a café. Bien. Y aquí, fíjense, relacionada con ese principio de la comunidad, esto es aparte del cooperativismo, pero poner valor en lo local no es aparte, digamos. Justamente las cooperativas y sus asociados son de lugares determinados. Hay algunas cooperativas muy grandes que ocupan espacios geográficos más diversos, más extensos. ¿Y por qué no van a poner valor en lo local? Sería suicida si todos los proveedores serían fuera de la región o internacionales. Y uno no está con esto diciendo no hay que aceptar tecnologías y importar y traer de otros lugares. No, traigamos todo lo mejor para nuestros asociados, para nuestros productos y nuestros servicios. Pero tratemos de priorizar en nuestras decisiones el consumo local. Comprémosle al proveedor local. Porque es hermano, pariente de una asociada, de un asociado, porque genera trabajo. Entonces, ayudamos a transformar la realidad económica del país, la economía va a ser más equitativa, menos concentrada si priorizamos lo local. A familias que prosperan de manera independiente, a emprendedores, artesanos. Luchar contra monopolios y ayudar a construir un país más justo. A veces podemos pagar hasta el mismo o un precio un poco más alto en pesos, pero si sabemos que estamos cumpliendo con esto, son decisiones. Una pregunta más bien desde lo estratégico comunicacional. Cuando tú dices lucha contra los monopolios, provoca lo que decía ya Rolando. O sea, que aparece el monstruo y te aplaca. Porque dicen, oye, los cooperativistas están moviendo el agua porque están declarando la lucha contra el monopolio. Entonces, esas cosas a veces... No tendrán al demonio. Claro, porque al final de cuentas, eso que es muy bueno, porque pareciera que todos concuerdan en aquello, mueve algo. Y no necesariamente algo muy positivo. Entonces, hay cosas que, como dice un humorista argentino acá, se piensan pero no se dicen, ¿no? Porque le generan una carga al movimiento cooperativo que trata de levantarse y levanta el puño y alguien viene y se lo baja. Entonces, que este material no llegue a ningún monopolio. Entonces, a lo que voy yo es que hay que
comunicacionalmente hay que trabajar eso, porque es más lo que se puede ganar con el cooperativismo de una manera distinta que lo que se pierde rápidamente de lo avanzado. Yo creo que ahí hay cosas que hay que cuidar. Fíjate que si nos metemos en la teoría económica y en el cooperativismo en el mundo, el cooperativismo está desarrollado en países de África, en Asia, estuvo en la órbita de la economía centralmente planificada de la Unión Soviética antes de los 90, en Estados Unidos hay importantes cooperativas de electrificación de crédito que captan el ahorro, es decir, funcionan todos los sistemas e incluso hay religiones que si bien el primer principio, no debemos decir, es evitar discriminaciones raciales, sociales, políticas y demás, el primer principio es ser abiertos a todo, hay religiones que han promovido crear cooperativas porque han visto que era una herramienta que dignificaba a las personas con la única salvedad que no tenés que ser de la religión para entrar. Lo hacían primero para ellos mismos, pero también admitían a los demás. Y en esto, la teoría económica cuando habla, así muy en teoría, que habla del mercado y que en el mercado se generan los precios por oferta y demanda, está hablando de un supuesto perfecto, de competencia perfecta, de que los actores no tienen posición dominante o mayor predominio sobre un mercado y que puedan imponer los precios, ya sea del producto o de los insumos para una determinada cadena de valor. Entonces, cuando decimos monopolios, decimos que distorsionan en una economía liberal y hasta en lo que llamaban utópicamente la transición hacia el socialismo, también distorsionaba esto de que la burocracia estatal fuera el monopolio de todo. Entonces, el cooperativismo es ese equilibrio entre lo individual y lo colectivo, donde democráticamente se toman las decisiones, que alguna vez se pueda llegar a confrontar, pero tiene mucha razón él. No ladremos al elefante desde abajo, porque ahí no pisa. Ahora, muchos tábanos, no sé si se llaman tábanos aquí, que pican, pequeños, a un animal grande lo pueden enloquecer. Entonces, no hagamos que nos pisen, pero seamos lo bastante ágiles como para picar en el momento justo y defender nuestro propio interés. Es decir, tábanos se alimentan de la sangre de animales, bueno. Juan, y sin ir más lejos, digamos, las empresas cooperativas han logrado ser empresas testigos en los territorios. Digamos, en el caso del cooperativismo rural, como lo que Juan contaba antes de los almacenes de ramos generales, antes, o sea, imponían las condiciones, pagaban lo que querían, digamos, pesaban como querían. Entonces, cuando surgieron las cooperativas autogestionadas por los propios productores agropecuarios, bueno, empezaron a ser referentes de precio, de formas de insumo, de formas de manejarse, de gestionarse, que tuvieron que modificar de alguna manera el comportamiento aquellos que monopolizaban la actividad e imponían las reglas. Entonces, de alguna manera, sin luchar, digamos, siendo de alguna manera van a regular la economía del lugar, por así decirlo. Y no solo la economía, las formas de comportarse, la moral, bueno, un montón de valores que hemos estado comentando. Y hoy nombraron el tema de la educación, del cooperativismo en la educación para trabajar con los niños. Hay países que han desarrollado un poco más de educación cooperativa por programas específicos y otros cuando tienen una ley pero después no lo aplican, léase Argentina. Está en la Ley Nacional de Educación, pero después algunas provincias aplican algo y otras no. Pero hay otra cuestión que es importantísima a nivel global para desarrollar. Pensar que el cooperativismo por sí solo va a responder y va a resolver todos los problemas humanos es, digamos, una utopía quizá, pero sí que hoy alguien me decía, cuando nacieron en Europa, los alemanes se especializaron en ahorro y crédito, los franceses en cooperativas de trabajo, los italianos con las minas agrarias, los ingleses en vivienda, y a la vez en distintos países aparecieron cooperativas con única actividad, único objeto, otras con multipropósito, con muchas variedades. Pero lo que no te debería abandonar nunca una cooperativa, cuando está formando a sus propios asociados, pensar en la comunidad, es que puede apoyar el nacimiento de grupos precooperativos. Y aquí hay varios grupos precooperativos.
Y la otra vez nos impresionó gratamente una cooperativa que está trabajando con nosotros en Balance Social, todavía no llegó a desarrollarlo, está en vías de realizarlo, y es una cooperativa eléctrica de un pueblo de Córdoba. Y esa cooperativa eléctrica apadrina a personas que están en la construcción de viviendas, trabajadores que estaban desocupados, que han formado cooperativa, están por formar o están en los primeros pasos de formación de la cooperativa de construcción, de trabajadores de la construcción. ¿Y saben en qué los apoyaron? Primero en abrir las puertas de la cooperativa y poder contarles su experiencia, aunque no sean una cooperativa de trabajo. Y segundo, les pagaron cursos virtuales del ABC del cooperativismo. Esto que decían hoy ustedes, de ver los principios, cómo se organiza una cooperativa. Y cuando fuimos nosotros presencialmente hace unos meses, nos encontramos con la grata, digamos, sorpresa de que la charla fue para la gente de la cooperativa, pero estaba esta cooperativa también. Después había una cooperativa de trabajo cultural y una de medio periodístico, también de trabajo. Y todas relacionadas con la cooperativa eléctrica. Y a la vez la cooperativa eléctrica, todas las personas que integran esa cooperativa también son socios de la eléctrica, porque todos reciben la electricidad. Entonces fíjense cómo estaba cumpliendo con ese principio séptimo del compromiso y el quinto de educación cooperativa, los dos a la vez. Y a la vez otra cosa, si se desarrollaban esas cooperativas de construcción, si logran cumplir el cometido, va a haber 15, 20 puestos más de trabajo en un pueblo de 7.000 habitantes. Y 15, 20 puestos de trabajo, bien, con buenos ingresos en un pueblo de 7.000 habitantes es mucho. Es importante. A lo mejor en La Serena y Coquimbo, con 500, 600.000 habitantes, no dice 20 puestos de trabajo más o menos, independientemente del sufrimiento humano que significa perder el empleo. Pero digo, no incide tanto, no impacta tanto. Ahora en una comunidad pequeña, 20 puestos de trabajo decente, de buena calidad, de buen ingreso, es muy importante. Y logrado a través de, de un sistema de autogestión, donde ellos, con su esfuerzo y su administración, son una empresa constructora de trabajadores de la construcción. Bien, estamos por el tiempo y le quiero pasar. Yo veía que ella tenía un bien común para que las otras cooperativas se interesaran. ¿Cómo? Había un bien común para que las otras cooperativas se interesaran. Claro. Pero eso era un bien común. Me interesa la cooperativa eléctrica, era la eléctrica de la central. El albañil, hablemos de construcción, necesitaba el agua, necesitaba la electricidad, o puede haber sido viceversa, el agua son asociados, por eso se asociaron unos con otros. Y en este caso la eléctrica, que económicamente está mejor, tiene con qué, lo becó para los cursos, los acompaña, es como, le llamamos allá, podría ser madrinazgo, patrinazgo, es acompañar a alguien que empieza a andar, ponerle el andador al bebé para que empiece a caminar. Bien, acá para cerrar esta parte de los principios, fíjense, le dejo esa frase como para que pueda quedar. Es decir, podemos cambiar, podemos evolucionar, pero tratar de, primero, la identidad de origen y segundo, los principios, no para terminar. De lo que conversamos la mañana, me pareció súper interesante que no solo ahora en la historia, cuando conversamos sobre Philippe Boucher, creo que Philippe Boucher de Francia. Claro, Philippe Boucher cuando veía el maltrato que había con los trabajadores en la época, y tiene que ver con lo que decías tú. Y él decía, primero hay que construir cooperativas, que este es el movimiento de los socialistas utópicos que discutían sobre la economía social y el cooperativismo de la época. Y decía, hay que construir cooperativas agrarias, o de campesinos, que las conocemos nosotros, para ir creando fuentes de trabajo, ¿no es cierto? Y después crear las cooperativas de consumo, para que le compraran a los campesinos los agrarios, y después las cooperativas de ahorro y crédito, para que financiaran a los campesinos y a los de consumo. Rayaba la suma, decía Boucher, tomamos el poder. Y ahí recién podían conversar con lo que decía tú, con los monopolios y estos otros señores un poquito pirañas. Marisol, hemos llegado al punto del corte. Ya si está el café para ir al baño y demás. Así que. Mire, lo que pasa es que estamos esperando que llegue el cafecito. Estoy viendo el agua. Es
entonces hacemos Están calentando como la televisión en vivo. Hay que rellenar, hay que rellenar. Están calentando La reflexión de la cooperativa. Ya no me gustó nada esto de operar tanto. Entonces estiramos un poquito. Eso es parte, la flexibilidad. La flexibilidad. ¿Hacemos el 1, 2, 3? Ahí va. A ver, sí. Pero mientras viene el café, escuchamos. Gianfranco es mi nombre. Un poco, y yo creo que también en el tema del... Un poco reflexionando también en el tema de generar valor. Hay un tema, yo creo, nosotros como chilenos, como sociedad, somos muy, no sé si patriotas, no creo que sea el nombre de la palabra, pero no ponemos en valor las cosas de nosotros. O sea, por ejemplo, el tema del disco, por ejemplo, es un tema que lo converso siempre con todo y en verdad no cae en la cabeza, que nosotros aquí, bueno, tú conoces, me imagino, hacemos el mejor disco del mundo, a ver la calidad, de las variedades que tenemos, y acá hablamos de disco peruano, de sour peruano. Entonces yo creo que por ahí va un poco que no pasa el tema de la leche también, que yo creo que Colún, que todos la conocen, no sabemos todo el trabajo que hay detrás. Entonces nos cuesta como ahí, realmente a lo mejor es un poquito más caro, pero reconocer el valor de en este caso, de algún tipo de producto que tenga un mayor trabajo, que sea parte de una cooperativa y todo lo que eso conlleva. Entonces no sé si eso se mejorará a lo mejor con más educación, porque a lo mejor la gente no conoce todo este trabajo que hay detrás, por ejemplo, de la industria pesquera, o no se ha sabido atraer al cliente como para que ponga en valor en esos productos. Y claro, por ahí yo creo que también hay un tema, uno va a Perú y es imposible encontrar pisco chileno, corriendo que tienes. Claro, no pueden entrar, no pueden vender. De hecho, no se puede ver publicidad. Entonces, ¿por qué eso no está prohibido? Y en Chile hay pisco peruano también. Y de hecho, aquí les ponen, imagínate, acá a los sour les ponen pisco peruano como un valor agregado. Y yo le voy a pasar Vale. Yo creo que deberíamos probar. Que tú dijiste eso, oye, bueno el disco peruano. ¿Cuál es tu nombre? Ahí tengo la respuesta. Gianfranco. Yo me sumo a tu queja, a tu opinión. Lo que pasa es que yo creo que nosotros culturalmente somos buenos para desconocer el patrimonio nacional. Y lo desconocemos por varias razones, porque no nos hemos educado correctamente, la industria pesquera quizás no ha hecho la pega como corresponde desde el punto de vista de la entrega de la información, la publicidad, el marketing o lo que tú quieras llamar, revalorizando, por ejemplo, en el caso nuestro, la cooperativa, nosotros somos 900 socios, un poco más, 60% tienen menos de una hectárea, eso es agricultura familiar campesina, no sería posible que sobrevivieran si no estuviéramos juntos en la cooperativa CAPEC. Y también me sumo, y acá les voy a contar un secreto, cuando ustedes compren sour peruano, el sour peruano se hace con cualquier alcohol que sea de señal barato, no ya pisco. Así que lamento romperles la ilusión. El único pisco sour real es uno que se llama Estrella de Belki y que no es. Hágame algo más raro. Yo no puedo opinar de esto. Aquí tenemos un problema de Estado. Nosotros que somos productores de ostiones, para sacar los ostiones del país tenemos que hacer una certificación que es muy cara. Tenemos que cumplir normas sanitarias, un programa sanitario de saneamiento o cualquier marisco, pero resulta que los ostiones peruanos ingresan sin ninguna certificación. Entonces, si nosotros queremos que nuestro país valide eso,
lo primero que tenemos que hacer es hacer que lo mínimo a la producción, a la certificación que nosotros tenemos, debe ser la misma a la que tiene que ingresar al país. Hicimos un tratado con China y China puede ingresar sus opciones, pero nosotros no podemos mandar sus opciones a China, siendo que nuestros opciones están certificados orgánicos. Son los únicos en todo Chile, incluso en Perú, que están certificados orgánicamente. De hecho, estamos trabajando para darle su denominación de origen. ¿Por qué? Porque estamos cultivados con pescadores, no hay intervención de hatchery, sino que se hace una recolección natural de la semilla. Hay todo un proceso detrás. Entonces, cuando nosotros hacemos todo ese trabajo, toda esa certificación, que son súper caras y que la costean ellos mismos, que me imagino que le pasa lo mismo al pisco, no podemos pedir que el Estado no reconozca eso, y no lo reconoce. Entonces, ahí ya tenemos un problema. Si nosotros queremos que nuestro producto sea reconocido como calidad, el Estado tiene que ser el primero y no permitir que un competidor ingrese con ese estándar más bajo. El estándar tiene que ser de ahí hacia arriba. Entonces, mientras eso no suceda, estamos o no. Nosotros que trabajamos en artesanía, trabajamos en gastronomía, todos nos ponen obstáculos para vender. Pero alguien, perdóname, un venezolano, un peruano se van a vender en la calle y ellos pueden vender tranquilamente. Pero a nosotros, como artesanos gastronómicos, y lo digo porque nosotros tenemos una cañita, tenemos una persona que trabaja con jugo, tenemos en nuestra corporación, no nos dejan trabajar y nos ponen obstáculos, empezando de todas partes. Aunque tengamos higiene ambiental, tengamos todos los papeles, pero ¿qué pasa? Que quieren que el jugo lo vendan en un vasito plástico, es cerrado, y la gente no lo compra, el jugo natural no se puede vender así, o congelado. Y las cabecitas que hay arriba no lo saben hacer, perdónenme que lo exprese así. Fue arriba sobre la base y Ya va a rellenar.